Segunda de Samuel, capítulo 11, hermano, tiene una de las historias que enlazan al rey David, hermano, en esta historia como el protagonista, negativamente en esta ocasión, hermano, quizás es una de las más conocidas. Primeramente, hermano, quisiera ejemplificar un poco cómo yo, al leer esta historia y al estudiarla, la empecé a ver. No sé si alguna vez usted, yo estoy casi seguro que le ha pasado la siguiente situación, donde usted se da cuenta que en uno de sus dedos empieza a salir un poco de la piel que está al costado de su uña, a cualquiera de los dos. Esa parte que se empieza a salir al costado de nuestra uña, nosotros la conocemos como el padrastro. No tengo idea por qué, hermano. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno empieza a ver que el padrastro se empieza a salir? Uno sabe que quizás si lo saca y lo tira hacia atrás, habrá un dolor inmenso. Pero de alguna manera somos tentados a empezar a sacar de a poco y decimos, no, si lo voy a cortar a tiempo. ¿Y qué hacemos al final? Lo sacamos, nos duele, nos arde. Hermano, es un dolor terrible. Sin embargo, cuando uno ve que esa piel está saliendo, difícilmente, hermano, esa situación va a mejorar. Difícilmente esa situación pequeña en nuestro dedo va a generar menos dolor, a menos que no hagamos nada. Pero si ponemos nuestra mano y empezamos a tratar de un lado para otro, cortar quizás el cachito del padrastro que está saliendo, hermano, todo empeorará en lugar de mejorar. Ahora, hermano, en esta situación que regularmente nunca mejora, cuando empezamos a sacar nuestro padrastro ahí del dedo, ¿qué sucede? Nosotros hay mucho, no, es padrastro, ¿cómo es Juan Pablo? ¿Padrastro? Ya, bueno, hermano, esa parte, ¿ya? Después queda como anécdota. Entonces, esa parte que se llama padastro, ya hermano, entonces no mejora antes de empeorar. Ahora, hermano, ¿qué sucede con la ejemplificación del día de hoy? Es que la vida del rey David empeoró mucho antes de poder mejorar. Y mientras mejoró, él se dedicó a empeorar. Y es, hermano, que es terrible pensar que cuando nosotros pecamos y seguimos pecando, hermano, no tenemos la suficiente humildad para humillarnos ante el Señor, confesar nuestro pecado y ser restaurados. Si no tomamos esa decisión, hermano, será difícil mejorar antes de empeorar. Hermano, cuando vemos la vida de David, vemos un hombre que empezó a pecar y a pecar como si fuera una bola de nieve, que cada vez empezó a crecer más y empezó a caer por la colina llena de nieve, pero terminó llegando abajo con mucha aún más nieve de la que ya venía. Así fueron los pecados del rey David. Y quisiera mencionar 4 pecados, hay algunos que se desprenden de estos que el rey David empezó a cometer y que al no, hermano, parar el primero de ellos, cada uno fue produciendo otros pecados. De tal manera que si usted en su vida, hermano, no separa los pecados que están llegando a su corazón, las cosas que, las que está siendo tentado, va a ser muy tarde a futuro poder parar lo que su misma vida va cosechando. Los mismos pecados se van engrandeciendo hasta que llega al final. Por eso, hermano, es importante que nosotros podamos ver los pecados de David y cómo cada uno de ellos fue produciendo nuevos pecados. Veamos el primer versículo de 2 de Samuel 11 para ver el primer pecado aquí mencionado. Y dice la Escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Si usted toma nota ahí, hermano, el primer pecado que usted ve al costado de la vida de David, iniciando este relato, es el pecado de la negligencia, la mediocridad o la flojera, como queramos llamarle en este preciso momento. Puesto que los israelitas habían estado en guerra con los amonitas por un año y el conflicto no se había resolvido del todo, o resuelto es, miren, no estoy hablando muy bien hoy día. Dice, durante los meses, hermano, que la guerra no se propiciaba correctamente para poder realizarse, que eran los meses de invierno, los reyes no salían a la guerra con su ejército. Por eso dice el tiempo que salen los reyes a la guerra.
porque habían tenido un receso en invierno, ahora estaban en el tiempo adecuado, por lo tanto ahora los reyes debían salir con sus soldados a la guerra. Y lo acostumbrado era que el rey fuera con ellos, y esa es una tradición que permaneció por mucho tiempo. Pero David permaneció en Jerusalén. Este descuido, hermano, en sus responsabilidades, causó que estuviera en el lugar y momento equivocado, puesto que él debía haber estado con su ejército peleando contra los amonitas y no permanecer en la ciudad de Jerusalén. El primer pecado de David fue ser negligente en su función, fue ser negligente en su rol, en su trabajo. Su trabajo era reinar el reino de Israel. Y sabe qué, hermano, David venía de ir ascendiendo en su reino cada día más, iba muy bien. Todos diríamos, cada vez mejor, David va avanzando perfecto, va dando paso tras paso, tras paso, tras paso, va avanzando. Bien, David, excelente. Sin embargo, lo que Satanás no pudo conseguir antes, lo consiguió esta vez que David se quedó solo. Solo bastó un único momento para que David diera lugar a una tentación que lo llevaría a caer en pecado tras pecado tras pecado, que destruiría mucho de lo que Dios había logrado a través de David. ¿Qué sucedió, hermano, en la vida de David? ¿Cuál fue el error que cometió? David se encontraba en un mal momento espiritual. ¿Podía evitar Dios que cayese David en este pecado? Bueno, sin duda, hermano, cuando Dios nos da, o cuando nosotros somos tentados o somos probados, el Señor siempre nos da una salida. Sin embargo, David no quiso tomar la salida. ¿Cuál era la salida a esta tentación, hermano? Era ir a donde su ejército estaba, porque tenía que estar con ellos. Sin embargo, no fue. Permaneció en su casa, permaneció en Jerusalén, hermano. ¿Sabe lo que usted puede construir, hermano, por mucho tiempo? Por muchos años, lo que puede costar mucha oración, muchas lágrimas, mucho trabajo, mucho crecimiento, usted lo puede derrumbar así en un momento, en una mala decisión, hermano. Quizás pueda bastar solo prestar atención y oído a la voz de Satanás. Quizás a David diciéndole, quédate en Jerusalén. ¿Qué tienes que ir? Ha ido a hartas guerras. ¿Qué va a ser una guerra más para el rey David? Y ahí estaba David diciendo, bueno, no me importa, me quedo, yo total, me quedo ahí, no va a pasar nada, el ejército ya está súper entrenado, ¿qué va a ser una guerra más? Si tengo que estar con él, ¿qué va a ser una más en mi vida? A veces nosotros nos comportamos de esa manera. ¿Qué va a ser una más, una lectura más de la Biblia, una oración, un culto? ¿Qué es eso en nuestra vida, no? Ya estamos bien, estamos posicionados. Hermano, en un momento de esos es que nuestra vida puede venirse abajo. Y aquí es cuando la vida de David empieza a venirse abajo. Porque esto, hermano, era malo, sí, era malo en el momento que se menciona así, pero esto desencadenó muchas otras cosas. Vea, hermano, los versículos 2 al 5 para ver el segundo pecado que comete David, de los cuales es una reacción en cadena del pecado de la negligencia. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Hermano, el segundo pecado es el pecado del adulterio. David en una mañana pasó de la negligencia al adulterio, en un momento solamente, hermano. Y tal parece que David, estando en Jerusalén, no tenía mucho que hacer. Claro, hermano, no estoy hablando en contra del descanso ni nada de eso. Pero a veces nosotros diríamos, ojalá pudiera estar quizás todo el día sin hacer nada, cuando ya hemos tenido una larga jornada de trabajo o unos largos meses o semanas de trabajo. Sin embargo, hermano, ¿qué vemos aquí en David? Él dijo, ya, voy a quedarme en Jerusalén. Quizás tengo que ir allá con mi pueblo a pelear, tengo que ir a la guerra, pero me voy a quedar en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo, hermano? Dice, salió en la tarde, se levantó David de su lecho,
Al caer la tarde, dice hermano, que se levantó David de su lecho, o sea, se levantó a la hora que quiso, se paseó sobre el terrado de su casa, era común que cada casa tuviese un tipo de terraza en el techo, entonces David empieza a pasear y como se encontraba en el lugar equivocado, como se encontraba en el momento equivocado, se expuso a las acechanzas del diablo, quien se valió de una mujer para tentarle. Un pecado inocente, quizás la negligencia, lo inocente que a nuestros ojos parece, ya sí sé que tenía que hacer esto, pero no lo voy a hacer hoy día por X motivo. Yo sé que tenía que cumplir esto, pero hoy día va a ser la excepción. Hoy día no voy a caer en este pecado. O sea, hoy día no voy a caer, no voy a cometer esto que yo sé que me va a ayudar en mi vida espiritual, lo voy a dejar de lado. Entonces, ¿qué pasa con este pecado inocente? Le llevó a uno de los pecados más serios en la Escritura. ¿Y qué vemos en David? Pasó de estar en su terrado, de estar en Jerusalén cuando debía salir, ahora estar pecando con una mujer. La tentación entró, hermano, por los ojos, como sucede con frecuencia. Solo que de una mirada casual pasó a la contemplación de la belleza de Betsabé. David no era un hombre, hermano, soltero, para pensarlo. No era un hombre que no estaba casado. De hecho, ya aquí tenía más de una esposa. Entonces, hermano, ¿qué pasa con él? En vez de rechazar la tentación, permitió que ésta se anidara en su corazón. Empezó a mirarla y quizás no volteó para no mirarla, sino que empezó a mirarla mucho más y se dejó llevar por su pasión. Mandó a llamarla y adulteró con ella. Pero para sorpresa, hermano, Betsabé resultó encinta. Ahora, David se dejó llevar, hermano, porque tenía mucho tiempo libre. Hermano, el ocio en ocasiones no es bueno, a diferencia del descanso. El ocio, hermano, le lleva a este hombre a mirar a una mujer que no era la suya. Se dejó llevar por sus deseos carnales. Fíjese que él no se puso a pensar si ella estaba soltera o casada o si estaba comprometida. Lo único que le importó a David es, yo puedo obtener una mujer hermosa como la que estoy mirando, quiero tenerla para mí. Hermano, cuando estamos en el camino del pecado, nuestro juicio se nubla y seguimos pecando, hermano. Aquí David ya había cometido pequeños pecados, para algunos pecadillos o cosas blancas, ya que no sé, mira, no sé si en realidad David debía salir para la guerra. Si al final él había ido a varias guerras, ¿qué va a ser una guerra menos para él? Debía estar ahí, hermano, porque no estar ahí, mira lo que le llevó. Entonces, póngase a pensar en este momento. Si David recapacitaba, él de alguna manera podría haber dicho a Betsabé, ¿sabes qué, Betsabé? No vamos a ocultar esto. Yo he pecado, hemos pecado. Y ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es confesar esto y vamos a hacer lo que sea necesario. De hecho, hermano, la ley decía que tanto David como la mujer debían ser muertos. Pero, ¿qué pasa aquí con David? Él no quiso ni confesar su pecado, ni apartarse de su pecado. Ese es lo donde él hubiera obtenido misericordia. Porque eso es lo que cada uno de nosotros puede aferrarse, como dice Proverbios 28, el versículo 13. Hermano, la escritura dice lo siguiente en Proverbios 28, el versículo 13, donde dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermano, ¿sabe lo que sucede aquí con esto? Es que sinceramente David pecó con Betsabé y dijo ya, bueno, ¿qué va a hacer una mujer más? Ya tenía varias mujeres, era un hombre que había hecho muchas cosas. Sin embargo, ¿qué pasa con él? Ahora tiene un hijo en camino. David empezó, hermano, y pasó de una mañana de flojera ahora a estar esperando un hijo de una mujer que no era suya, de otro hombre. Entonces, hermano, dése cuenta la sucesión de pecados. Si usted permite pequeños pecados en su vida, la lista se agrandará, la lista avanzará. Tiene que ser radical con aquellas cosas en su vida que le están costando tiempo, que le están contando fe, que le está costando, hermano, orar, leer la Biblia, predicar el Evangelio. ¿Qué le está costando, hermano? Ser un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, una buena esposa, una buena madre, un buen hermano, un buen cristiano sobre todo. ¿Qué le está costando, hermano, llegar hasta donde debería estar? Porque aquellas pequeñas cosas que en su vida le están costando serle fiel al Señor y estar creciendo, hermano, el día de mañana le estarán costando, como a David, una mañana flojera, a una tarde de tener a un hijo o estar esperando a un hijo de otra mujer. Hermano, terrible, el pecado avanza como una bola de nieve. Permitimos pequeños pecados y se agrandarán con el tiempo. Pero ve ahora, esto no termina acá, hermano, porque David no quiso confesar su pecado ni apartarse, sino que quiso hacer, lo quiso encubrir. Vea los versículos 6 al 13 conmigo. Dice ahí la escritura,
Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé, que estaba con Joab peleando en la guerra. Joab era su general. Dice el versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa, lava tus pies, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había de yo entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén, aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Hermano, si David ya había pecado negligentemente, ya había adulterado, ahora estaba pecando con engañar a un hombre inocente, hermano. Aquí vemos el desarrollo de un plan muy astuto del rey, pero que no dio los resultados deseados. Manda a llamar a Urías, quien estaba en batalla, por lo tanto, si sabían que su esposa Betsabé estaba embarazada, iban a decir, ¿quién es el padre? Obviamente no era Urías, puesto que estaba lejos. Entonces, si lograba que Urías fuera a su casa y estuviera con su mujer, sería más fácil si lograba o lograría que todo el mundo pensara que este hijo era de Urías, sino de él. Sin embargo, el soldado no se comportó como el rey esperaba, no se comportó como David. ¿Qué hizo el soldado? Se quedó, fue fiel, se quedó ahí con él, se quedó para esperar, se quedó para cuidarles. Aunque pasó varios días en Jerusalén, no fue a su casa a visitar a su mujer y descansar, y quizás disfrutar de lo que todo soldado en ese momento estaba esperando. Pero a diferencia de David, Urías sabía, estamos en guerra, tengo que estar allá, ¿cómo no voy a estar velando? En cambio, ¿qué hizo David? Dijo, estamos en guerra, he estado en varias, esta no me va a afectar. En su desesperación, hermano, David lo emborracha, pensando que bajo la influencia del alcohol se dejará llevar por sus pasiones, pero tampoco resultó esta artimaña de David. Hermano, el contraste entre David y Urías aquí es muy marcado. David, un hombre totalmente infiel, un hombre totalmente depravado. Urías, un hombre completamente fiel, honesto, responsable, un hombre intachable. Sin embargo, algo que se menciona de Urías, hermano, y que todos podríamos mencionar, porque se menciona en varias ocasiones, se dice que Urías era eteo. No se refiere, hermano, con esto a alguna tribu o sección de alguna de las tribus de Israel sobre algún lugar. Lo que se está haciendo referencia es que él no era judío, él no era israelita. Él había sido judío porque él se volvió judío. Fue un prosélito. Entonces, hermano, el judío se le menciona judío después del exilio por la tribu de Judá. Pero se habla del judaísmo también como religión, no como nación. Y Urías se había convertido al judaísmo como religión. No era judío por nación, era por la religión que él creía, creer en el Dios de los judíos. Entonces, ¿sabe lo que sucede, hermano? Es que este hombre que nació sin conocer nada del Dios verdadero, este hombre que nació sin ser enseñado como los niños judíos en la ley del Señor, entendía mucho mejor la ley que un hombre que era conforme al corazón de Dios como David, un hombre que había sido instruido en la ley, un hombre que había sido escogido por el profeta Samuel, siendo usado por el Señor. ¿Y qué pasó finalmente? Hermano, este hombre se está comportando mucho mejor y le está dando ejemplo de cómo comportarse a este rey David. Hermano, ¿sabe lo que nos muestra? Quizás, obviamente, no es la misma comparación, y ni siquiera eso, hermano, pero hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay señoritas que han sido criados en los caminos del Señor desde pequeños, que han escuchado, que han creído en Cristo verdaderamente, que son salvos y caen en pecados terribles, hermano. Y nadie está exento, hermano. Sin embargo, a veces llega un hombre del mundo, un joven del mundo que quiere hacer las cosas que agradan al Señor y deja todo de lado.
Y hermano, no es poner el caso que sea mejor, sino que, ¿qué debemos imitar? El ejemplo de Urías, un hombre fiel, un hombre honesto, y no el ejemplo de David. David sabía todo cómo se debía hacer, pero no hizo nada de lo que se debía hacer. Entonces, hermano, Urías, un hombre no muy conocedor, pero lo que conocía, vaya que lo aplicaba. Hermano, a veces nosotros decimos, no, yo tengo tanta fe, yo tengo tantos años en mi cuerpo, yo he leído tantas veces la Biblia. Y hermano, a veces en nuestra mente quizás puede estar, pero si no aplicamos nada, hermano, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene en nuestra vida? Por eso, hermano, aquí que vemos en David, en Urías vimos lo siguiente, un hombre fiel que cuida a su rey, a su pueblo, que está ahí en la guerra. ¿Y qué vemos de David? Un hombre completamente depravado, un hombre completamente chocado por su propio pecado y que busca encubrirlo. De hecho, lleva a pecar a otros, pero su método era enviar a Urías y que tratar de que él fuera el pecado de un niño, pero hermano, finalmente, de este hijo que venía, pero finalmente eso no pasó. Y hermano, la respuesta es, ¿en qué momento David intenta recapacitar? Ya ha sido negligente, ha sido adúltero, ha sido un engañador y todavía no se da cuenta de lo que está haciendo, hermano. Hermano, ¿qué pecados hay en su vida ahora ocultos? ¿Qué pecado está ocultando, hermano? ¿Qué deseo inapropiado está ocultando en su vida? Hermano, ¿qué deseo oculto? ¿Qué pecado no ha querido confesar al Señor, hermano? Esta es la oportunidad porque lamentablemente el pecado es una bola de nieve que puede empezar así chiquitito pero irse agrandando cada vez más, hermano. En primera de Juan capítulo 1 versículo 9, usted tiene una tremenda promesa de la cual puede aferrarse ahora, hermano. Porque si está luchando con algún pecado, es el tiempo de dejarlo, hermano. No es el tiempo de razonar con el pecado. No es el tiempo de darle una vuelta al pecado, es el tiempo de dejarlo de lado. Dice ahí primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, el Señor puede limpiarle del pecado que sea, del pecado que usted esté pasando ahora. ¿Ha mentido, hermano? ¿Ha visto algo inapropiado? ¿Ha pensado algo inapropiado sobre algún hermano? ¿Ha sido objeto de chisme tanto de su boca como que escucha a otros chismear, hermano? ¿Ha estado murmurando? ¿Ha estado calumniando, diciendo cosas que no son, hermano? ¿Ha estado con envidia, con celos, con contiendas, con peleas, con disensiones, hermano? ¿En qué pecado ha estado, hermano? Necesita confesarlo, hermano, necesita dejarlo. Ha puesto su mirada, hermano, más en las cosas terrenales que en las celestiales, hermano. Confiese su pecado al Señor antes de que esto siga avanzando, hermano, porque es una bola de nieve. Y antes de mejorar, va a empeorar de seguro. ¿Qué pecado hay en su vida? Vea el ejemplo de David, porque hermano, si podemos ser honestos hasta ahora, los pecados de David han sido terribles, pero avanzan a un nivel mucho más terrible. Y véalo conmigo, los versículos 14 al 25. Los últimos dos versículos de este pasaje van a ser de conclusión, pero ve ahí conmigo. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, es lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, di, si el rey comenzare a enojarse y te dijere por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir, ¿no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había mandado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale.
Hermano, sabe que aquí ya, al ver David que su plan no había funcionado con Urías Eteo, él se encuentra, por decirlo así, entre la espada y la pared. ¿Qué podía hacer? Si él pudiera haberse casado con Betsabé, y Betsabé ahí podrían haber encubrido su pecado, porque aquí Betsabé fue parte también. Sin embargo, se nos menciona a David, hermano. Aquí lo que vemos, hermano, es que ellos podrían haberse casado y haber encubrido el pecado. Sin embargo, estaba el problema del esposo. Y fue exactamente lo que quiso hacer David, fue eliminarlo. El mismo siervo fiel fue portador de su propia sentencia de muerte. Llevó el mensaje a Joab. Urías fue con un mensaje a Joab. Quizás Urías, fiel a su rey, fiel a su Dios, a esta religión verdadera que él entraba, yendo ahí con un ejército que está siendo victorioso contra pueblos paganos, va ahí con su consigna y se la lleva a su general, como él dijo, mi señor Joab. Entonces Joab, al verlo y mirar el rostro ahí de Urías, ve la instrucción y sabe que tiene que hacer caso a su rey. Se hizo cómplice del crimen. Y hermano, este texto da para muchas cosas, pero quiero mantenerme en el pecado de David. Da para pensar, por ejemplo, hermano, en qué sintió Joab sobre serle leal a un rey que está siendo totalmente pagano, o cuidar la vida de un hombre que es completamente inocente. Podemos tener la perspectiva de Urías, porque imagínese Urías, hermano, un siervo fiel totalmente al Señor. Pero imagínese yendo él al frente de la batalla diciendo, el Señor, mi señor Joab, hermano, mi rey, ha visto mis habilidades, quiere que yo dirija la batalla, que esté al frente. Y él se siente honrado, se siente gozoso, pero al ir al frente a la batalla, ¿qué se da cuenta? Que se han retirado sus hermanos, por los quienes luchaba, por los quienes no tenía ninguna legislación nacional sobre los cuales cuidar, sino que él lo hizo por plena voluntad. Y al el ir él a pelear y ser fiel, darse cuenta que un pueblo le está dando la espalda, hermano, qué sentimiento más terrible y qué traición más grande hacia Urías. Sin embargo, ¿qué vemos aquí con David, hermano? Él se había convertido en un instrumento de maldad. Después de fallar en sus intentos por engañar a Urías, él ya decide matarlo. Bueno, ¿sabe cuál fue el cuarto pecado de David, aquí mencionado, y algunos que se desprenden? Fue el homicidio. El homicidio literal. El homicidio, hermano, hermano, el homicidio carnal, ¿no? Es que en la escritura también se menciona que cuando nosotros odiamos a algún hermano, nos hemos hecho culpables de omisión a nuestro corazón, no estamos hablando de eso. Él ahora solamente es un homicida en el sentido más terrible de la palabra. David dio estas órdenes a Joab de que le dejaran ahí al frente de la batalla para que fuese muerto. Hermano, imagínese la bajeza del gran rey David. No le importaba ordenar la muerte de un leal y valiente guerrero, ni con sus enemigos, ni cuando Saúl buscaba su muerte. Este hombre fue tan terrible, tan vil, pero ahora sí lo era. Joab tuvo mucho cuidado al cumplir esto y así pasó, hermano. David, cuando recibe la noticia, Joab le dice, mira, dile al rey David, a su mensajero, que Urías murió, pero no le cuenten lo que pasó llegando al lugar, porque de seguro se va a molestar, porque no debemos acercarnos tanto a la muralla. Pero ya, mira, me equivoqué yo, pero David no me va a decir nada, total, ya está cumplida su voluntad de que muriera Urías. ¿Y sabe qué pasa cuando David lo escucha? Bueno, él no toma caso porque sabe lo terrible que ha hecho. No tiene ninguna conciencia moral tranquila para poder como rey haber exigido que se cumpliesen sus normativas en la guerra. Hermano, cuando nosotros pecamos y estamos tan sumidos en el pecado, quizá usted como padre no va a querer poner orden en sus hijos, puesto que ha visto cómo en su propia vida refleja todo lo contrario a lo que usted puede decirle a sus hijos. Y así en muchas ocasiones. De la misma forma, hermano, David recibe la noticia con mucha apatía. A David no le importaba nada de la vida de Urías. Él se había inhabilitado como líder, se había disparado en las piernas como líder. Ya no podía cumplir lo que Dios le había llamado a hacer. La experiencia, hermano, de David demuestra cuán fácilmente un gran hombre de Dios o un hombre de Dios puede apartarse de sus pecados. O sea,
de Dios por sus pecados. Quizás usted se puede sentir tan cerca del Señor. Y hermano, qué terrible es escuchar a una persona que uno le dice algo y la persona dice, no, yo ya lo sé, ya lo estoy practicando, yo hago aquí, yo sé cómo son las cosas. Hermano, eso es un síntoma antes de la caída. Sin embargo, en nuestra vida nosotros debemos ser humildes y sensatos. Si David lo hubiese considerado hace harto ratito, que el hombre hubiese dejado su pecado para seguir al Señor, pero fue un instrumento del diablo. Una sola oportunidad le bastó al diablo para hacer que David pecase. Y no fue poner a una mujer hermosa frente a David. No, no fue eso. Tampoco fue Urías, el rival de David. No, fue hacerle incumplir algo que parecía insignificante para un rey como David. Cuando él debía ir a la guerra, él no fue. Y de ahí empezó todo, hasta convertirse en un homicida. Pasó una mañana de flojera a unos días más a ordenar matar a un hombre. Perder tu testimonio e influencia sobre tu general Joab y el ejército, sabiendo lo que tú ordenaste. Y lo terrible de estas órdenes, hermano, es que hay una advertencia que yo quisiese leer en Hebreos capítulo 13 para cada uno de nosotros como cristianos. En Hebreos capítulo 13, el versículo 10, donde la Escritura dice, en Hebreos 13, el versículo 10. Hebreos 13, 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hermano, ¿qué está diciendo aquí? La Escritura dice, como cristianos tenemos una gran responsabilidad, un altar no como los que servían en el templo o en el tabernáculo, es un altar espiritual, una comunión con el Señor, el altar de la santidad de cada cristiano, hermano. Y esa es una tragedia en nuestros días, la santidad de los cristianos. Porque, hermano, muchos de nosotros luchamos con vivir verdaderamente en santidad. Nos dejamos y nos entregamos a las insinuaciones del maligno. Y quisiera leer, hermano, una frase que leí de Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, que decía lo siguiente: el camino angosto tiene dos precipicios, uno a cada lado. Caminémoslo despiertos y vigilantes, porque nosotros no somos más exactos que David, quien en el momento de negligencia se precipitó dentro del mismo abismo del pecado. Hermano, imagínese lo cegado que estaba David, que envió a matar a un hombre y cuando el hombre murió, no se sintió nada conmovido. Le dijo, bueno, así es la guerra, le dijo a los mensajeros, ¿no? Un día uno mata y el otro te matan. Pero no, hermano, no estaba devastado. Tenía sus ojos cegados, su corazón endurecido, su conciencia entenebrecida y su juicio totalmente nublado. Hermano, así estaba David por su pecado. ¿Sabe qué pasa al final de esta historia, hermano? Si usted puede leer las palabras terribles hacia David, todavía no vienen. Podríamos pensar que la reprensión a David en el siguiente capítulo que veremos es algo terrible, pero hermano, es algo terrible lo que dicen los versículos 26 y 27. Al finalizar este texto dice, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, no hay nada más terrible que pensar que una actitud que hemos tenido es desagradable a los ojos del Señor. Que algo que hemos hecho es desagradable a los ojos del Señor. Que es rechazado por el Señor, que es desaprobado por el Señor. Que quizás, hermano, la forma en que vivimos nuestra fe pueda ser desaprobada por nuestro Señor. Y así fue la vida de David. Imagínese, pecado tras pecado, empezando por algo pequeño. No voy a ir a la guerra, no, ¿para qué voy a ir a la guerra con mi ejército? Yo ya he vencido harto, ellos van a ganar, es un ejército. ¿Qué son los amonitas con el ejército del gran rey, del gran Dios? Pero ahí estaba David, pecando con los ojos, con la lujuria, luego pecando, encubriendo su pecado, engañando a otro hombre, para luego matarle. Hermano, qué terrible el pecado de David. Qué terrible, hermanos, la descripción de él. Quizás David en este momento, hermano, podría haber pensado, y quizás como cristianos, cuando desobedecemos al Señor, como cuando no oramos, no leemos la Biblia, hermano, cuando no vamos a la iglesia, cuando dejamos de predicar, cuando dejamos de servir, cuando dejamos de dar, nosotros podemos pensar que, bueno, parece que salió todo bien.
parece que está todo bien en mi vida, parece que ya no importa. Sin embargo, hermano, en eso hay una entre líneas que se debe leer siempre cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas. Y es, hermano, lo que aquí dice. De lo que hizo David, o lo que hizo David, fue desagradable a los ojos del Señor. Hermano, que nuestra vida sea agradable a los ojos del Señor. Podemos engañar a los hombres, podemos engañar a las personas, pero no al Señor. Por eso en Gálatas capítulo 6, hermano, dice lo siguiente. En Gálatas capítulo 6, el versículo 7 y 8. No os engañéis, dice la palabra del Señor en Gálatas 6, 7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermano, David estaba segando para la carne, para la destrucción. Pero ¿qué está sembrando usted, hermano? ¿Está sembrando decisiones espirituales en su vida? ¿Está sembrando decisiones que agradan al Señor? ¿Están decisiones llenas de amor por el Señor, por su honra y por su gloria y por lo que Él tiene para nosotros? Hermano, ¿está su vida llena de ese deseo? ¿O está dejando y permitiendo pequeños espacios para el pecado como David? Hermano, necesitamos cortarlo de raíz. Necesitamos decir, esto es algo pequeño y quizás no lo voy a hacer para el Señor. Pero la respuesta es, tengo que hacerlo, porque el Señor lo demanda. Es para su gloria y para mi bien. Porque, hermano, no hay nada más terrible que se diga en nuestra vida, que lo que hicimos y lo que estamos haciendo no fue para agradar al Señor. Y que de nuestra vida el Señor no se está agradando. Los hechos de David, hermano, ofendieron grandemente al Señor. Pero le prometo, David no pensó ese día que iba a ofender grandemente al Señor con sus acciones, sino más bien solamente vivió como si no le importara.